Hay pocos momentos en la historia del liderazgo donde el contraste sea tan brutal como en Alma 48. O sea, de un lado tenemos a un líder que solo busca el poder para sí mismo, y del otro a uno que lo usa para defender a su gente. Esto, más que una simple batalla, es una clase magistral sobre qué es el poder en realidad. Y aquí está el corazón del conflicto. Por un lado, Amalicía, para quien el poder es una herramienta de engaño, de pura ambición. Y por el otro, Moroni, que entiende el poder como sinónimo de integridad y protección. Son dos líderes en una ruta de colisión, con dos visiones del mundo que no podrían ser más opuestas. Vamos a empezar con el antagonista, con Amalicía. Apenas se hace con el trono de los lamanitas, y lo hace con traición, por cierto, pone en marcha un plan con un propósito muy oscuro. Y su plan, es metódico hasta dar miedo. A ver, ¿qué es lo primero que hace? Incita al odio, claro, despierta ese rencor contra sus vecinos, los nefitas. Luego, y esto es clave, usa la propaganda para que su propia gente se crea la historia, para avivar ese fuego. Ya con el pueblo de su lado, ¿qué sigue? Pues arma su ejército para una agresión total, todo para alcanzar su objetivo. Y fíjense, cada paso, cada decisión, no es por una causa justa, para nada, es pura y dura ambición personal. Y que quede bien claro, esto no era una simple guerra por territorio. El objetivo de Amalicía era absoluto. Él buscaba la aniquilación total de un pueblo. O sea, la amenaza era existencial. Ahora, pasemos a la respuesta. En un contraste total con la agresión de Amalicía, la estrategia de Moroni es puramente preventiva. Él no se sienta a esperar el ataque, no, se adelanta, preparando todo para la defensa. Es que la atención al detalle de Moroni es impresionante, no deja absolutamente nada al azar. Su visión no es de conquista, es de supervivencia, de estabilidad. Cada cosa que hace, desde levantar murallas en las ciudades hasta cavar fosos, está pensada para proteger a su gente mucho antes de que se dispare la primera flecha. Y aquí la motivación lo es todo. Toda la maquinaria militar, toda la ingeniería de los nefitas está enfocada en una sola cosa, la defensa. Se están preparando para resistir un ataque, no para iniciarlo. Y esa es una diferencia fundamental. Bueno, y esto nos lleva al centro del análisis. Aquí es donde las motivaciones de estos dos hombres chocan de frente y definen por completo el conflicto que está a punto de estallar. Y es en esta tabla donde el contraste se vuelve, innegable. Para Amalicía, la meta es subyugar, la motivación es su propia ambición y el método es la agresión. Para Moroni es todo lo contrario. La meta es preservar, la motivación es la libertad y la fe, y el método es la preparación defensiva. Son literalmente dos mundos, dos formas de ver la vida completamente distintas. El texto no solo nos muestra lo que hicieron, sino que va más allá. Presenta a Moroni como un arquetipo, como un modelo a seguir de lo que es un líder ideal en tiempos de crisis. El texto lo describe con una claridad increíble. Nos dice que no luchaba por poder, ni por gloria, ni por prestigio. Su enfoque estaba puesto única y exclusivamente en el bienestar de su pueblo y en sus principios. Es, básicamente, la definición de un liderazgo de servicio, no de ego. Y entonces el texto nos regala lo que es quizás la evaluación más poderosa que se ha escrito sobre el carácter de un líder. Dice así: si todos los hombres hubieran sido y fueran y siempre serían como Moroni, he aquí, los mismos poderes del infierno se habrían sacudido para siempre. ¡Wow! Pensemos un segundo en lo que esto significa. Un liderazgo así tiene un poder casi cósmico, capaz de neutralizar las mismísimas fuerzas de la destrucción. Es una afirmación radical sobre el impacto del carácter. Pero, ojo, es súper importante entender que Moroni no estaba solo. El texto también menciona a Gelamán y a sus hermanos, y con esto subraya que este tipo de liderazgo justo era una fuerza colectiva. No era la hazaña de un solo hombre, sino el estándar de un grupo entero que era el pilar de la nación. Ya para ir cerrando, veamos las consecuencias a largo plazo de las decisiones que tomaron estos dos líderes, porque sus acciones, para bien y para mal, sentaron las bases de todo lo que vino después. El legado de Moroni, entonces, es un legado de visión estratégica. Lo que construyó no fue un simple conjunto de murallas, fue todo un sistema nacional de defensa. Y no se trataba de militarismo por el militarismo, sino de una respuesta lógica, calculada y necesaria frente a un enemigo implacable. Al final, lo que pasa en este capítulo es el punto de partida de todo. La guerra brutal que se describe en los siguientes capítulos solo se puede entender si se tiene en cuenta esto: estas preparaciones y este choque fundamental entre dos tipos de liderazgo.
Y todo esto nos deja con una pregunta que es casi inevitable. Al ver las acciones de Amalickia y de Moroni, uno no puede evitar preguntarse qué clase de cimientos están construyendo los líderes de nuestro tiempo para las generaciones futuras. ¿Cimientos de defensa o de agresión? ¿De integridad o de ambición?